van a tener el programa, que el programa está interesante que lo vayan siguiendo porque tiene en cada unidad cuál es el objetivo de la unidad, para qué la vamos a estudiar. Entonces, luego ese objetivo a ustedes les va a servir para ver si al terminar de estudiar la unidad se sienten capaces de realizar lo que dice el objetivo. Entonces les sirve como una guía de estudio. Está actualizado siempre el programa, así que les va a servir para estudiar. Y después, bueno, ya de por sí esta materia es muy larga. Antiguamente eran dos materias que se unieron en una sola sin quitar contenidos. Es muy difícil de llegar en el tiempo. Se da la parte conceptual nada más, sin mayores detalles algunos temas, solamente lo que van a necesitar. En otras universidades son 2 o 3 materias con los mismos contenidos que vamos a ver nosotros en un cuatrimestre. Como ya de por sí es difícil darla, imagínense ahora con esta modalidad es más difícil todavía. Por lo tanto, la planificación la vamos a ir haciendo de a 15 días más o menos. Acá yo les voy a ir subiendo la planificación para que vayan viendo. A ver. Vamos a tener actividades sincrónicas, es decir, por videoconferencia, y también asincrónicas, es decir, que son cosas que ustedes van a hacer en la casa. A ver, cómo está tardando, les comparto, a ver, acá. Por ejemplo, em, le- ustedes van a poder ver para cada día la actividad que vamos a hacer, la hora, si es a una hora determinada, si es o si es asincrónica, que quiere decir que lo tienen que hacer en su casa. Y la duración. Anabel, me Esto parece que no estás compartiendo la pantalla de la de planificación. me dice Ahí que... está, Me dice... ahí lo veo. Ah, capaz que cuando agrandé no se veía. Perfecto. Claro, como que llega un poco tarde lo que vas proyectando, pero se ve. Hablo más lento entonces, para que llegue, hablo con delay, a ver si llega junto. Bueno, em, la materia tiene 6 horas semanales. Entonces, más o menos, hemos distribuido las actividades de forma de que sean realmente 6 horas en total lo que hacen. Entonces, bueno, después lo ven ustedes en detalle y cualquier cosa nos van preguntando. Van a tener videoconferencias, apuntes, videos para ver en sus casas y ejercicios. Ahora voy a volver a la PEDCO. Acá este que dice apuntes son resúmenes hechos por mí de la unidad 1 a 5, que en principio sería lo que entra en el primer parcial. Después, en diapositivas, les voy a ir cargando los PowerPoint o los PDF que utilice para dar clases. Y acá tienen los links a 2 libros que son con los que vamos a reforzar estos apuntes. Bueno, ahora vamos a ver cuál va a ser la modalidad y por qué tenemos que estudiar esta materia. Profe, no se ve la Petco. Ahora tendrían que estar viendo un PowerPoint. Ya nos presenté. Como generalidades, la materia es la primera que tienen ustedes perteneciente al bloque de las tecnológicas básicas y está en el cuarto cuatrimestre, está a cargo del Departamento de Ingeniería Civil el dictado, son 6 horas y las correlativas son tener Física 2 cursada y Análisis 1 aprobada. Yo acepto alumnos condicionales. Generalmente lo que les suele pasar es que están cursando Física 2 en este momento o que le falta física. Si hay alguno que la quiere hacer condicional, no hay ningún problema, solamente me manda un mensaje, así yo voy anotando todos los casos. Y recién, esto es un problema, porque recién la van a usar en
cuarto año a la materia. Así que por eso no nos detenemos tanto en las fórmulas y en los detalles, sino en los conceptos físicos de todas las cosas que vamos a estar viendo. Si se llega a cortar o si no me ven, alguien me avisa, porque si no me voy a quedar hablando sola. Bueno, lo que les decía recién, las actividades van a haber sincrónicas y asincrónicas, lo vamos a ir regulando sobre la marcha, pero siempre vamos a tratar de que tengan al menos 15 días de anticipación para que se puedan organizar y que el tiempo que a ustedes les lleve la materia en su casa no supere las 6 horas. Es decir, las 6 horas van a incluir todo el tiempo de resolución de trabajos prácticos, de lectura de apuntes y de todo lo que haya que hacer. O sea, no son 6 horas de clase, son 6 horas totales las que vamos a utilizar. Bueno, todas las clases las que sean por videoconferencia y las otras también las vamos a subir a un canal de YouTube y las vamos a colgar en la PEDCO. Después, a los videos yo se los comparto por WhatsApp o los pueden ver desde la PEDCO. La ventaja de verlos desde la PEDCO es que al ser la página de la universidad lo pueden ver con el celular, con datos y no les consume datos. Todas las páginas que son .edu.ar para datos móviles no les consume nada. Bueno, son 3 parciales y para los que quieren promocionar, además de los 3 parciales, son 3 teóricos, 3 prácticos y 3 teóricos. Los parciales prácticos todos van a tener su recuperatorio, se aprueba con 6. Y los que van a rendir la promoción, los parciales teóricos no tienen recuperatorio, se rinden una sola vez. Y además, para completar el cursado, tienen que entregar un trabajo final grupal que consiste en la entrega de una guía de ejercicios y en exponer uno de los ejercicios. Los prácticos son los grupos son más o menos de 5 personas generalmente. Para cursar tienen que aprobar los 3 parciales prácticos con nota mayor o igual a 6. El práctico o el recuperatorio, ¿no? Y aprobar el trabajo final. Y para promocionar también pueden aprobar con 6 y sin ir a recuperatorio, o sea que de una tienen que aprobar los prácticos sin recuperatorio y los teóricos. La nota que les queda es en el promedio de los 6 exámenes, de los 3 prácticos y los 3 teóricos. Promediando esas 6 calificaciones, tienen que lograr un 7. O sea, si se sacan un 6, pueden seguir promocionando, pero en el próximo examen se tienen que sacar más nota para que les pueda llegar al 7. Y tienen que tener aprobado el trabajo final. O sea, la única diferencia con la promoción es que en la promoción no tienen que ir a recuperatorio, tienen que rendir los 3 parciales teóricos y la nota, el promedio de todo les tiene que dar 7. El final de la materia no es difícil. En la materia en el final no se evalúan contenidos prácticos porque ya se suponen aprobados en los parciales y es solamente una guía. Generalmente yo suelo tomar 10 preguntas teóricas. Así que mi recomendación es que por ahí no se maten por la promoción, porque yo creo que es más fácil rendir el final que promocionar, más porque con las materias que están haciendo ahora y más en esta situación. Obviamente si promocionan mejor porque ya se la sacan de encima. Bueno, obviamente todos los parciales van a ser virtuales. Vamos a ver, llegado más sobre la fecha, cuál va a ser la modalidad. Y la fecha aproximadamente del primer parcial va a ser 24 de septiembre, más o menos por esa semana. Generalmente es un parcial por mes, uno en septiembre, uno en octubre y uno en noviembre. Bueno, y ahora vamos a ver de qué se trata esta materia y por qué la tenemos que estudiar, como para motivarnos y ver que vamos a aprender cosas que realmente nos van a servir en la práctica profesional. Hay una resolución del Ministerio de Educación que habla de las actividades profesionales que están reservadas para
para las ingenierías. Para cada ingeniería, ¿qué es lo que se tiene que cumplir? O sea, ¿qué es lo que tiene que saber un ingeniero eléctrico? Tanto para el ingeniero eléctrico como para el ingeniero en petróleo se habla de que tienen que estudiar, planificar, verificar sistemas o partes de todo lo que sean los sistemas que están involucrados con los procesos asociados a sus especialidades, salvo todo lo que es civil o industrial. Esto yo después se los paso para que lo lean en detalle. Y en general, el ingeniero en su actividad profesional se encuentra con estructuras y dispositivos cuyas condiciones de resistencia, rigidez y estabilidad, que luego vamos a ver qué son esas cosas, debe comprobar o dimensionar. Y en esta materia vemos lo que es básico para lograr eso y desarrollamos la capacidad de resolver problemas inherentes al campo de especialización y también aprendemos cosas que, si bien no van a ser de nuestra especialidad, nos va a servir para poder comunicarnos con gente de otras especialidades. Bueno, me quedó esta era del circuito del sistema eléctrico, que ya lo deben conocer. Todos los dispositivos o mecanismos por los cuales que componen el esquema del sistema eléctrico, ustedes, los ingenieros eléctricos, tienen la incumbencia de que pueden calcular alguna de esas cosas, entonces vamos a aprenderlo acá. Profe, Bueno, después ustedes miren cuáles son las incumbencias que tienen sus carreras. Y lo que vamos a ver nosotros, como lo que vamos a empezar a calcular son estructuras, y entonces esto sería el embudo, sería el cerebro de ustedes, lo que tienen ahora ahí, que está todo medio mezclado, física, análisis y álgebra. De esto ustedes saben más de lo que creen que saben, y lo que vamos a hacer ahora es aplicarlo. Cuando ahora nosotros le agreguemos a lo que ustedes tienen estática y resistencia, lo que vamos a aprender es cómo diseñar y calcular estructuras. Entonces, este sería el objetivo de la materia, que es definir una estructura y determinar el comportamiento y equilibrio a partir del estudio de la estática del cuerpo rígido. Después, determinar el comportamiento de los cuerpos deformables y después interpretar y reunir los datos para el diseño y cálculo de estructuras que aparecen en la especialidad. Por ahí no se van a acordar, cuando ustedes necesiten lo que aprendemos ahora, no se van a acordar de memoria las fórmulas, pero sí van a tener que saber dónde las tienen que ir a buscar. Dentro de la física, vieron que está la física clásica y la física moderna. Dentro de la física clásica hay una parte que se llama mecánica. Dentro de la mecánica hay otro subrubro de la mecánica que se llama mecánica de los medios continuos. Lo que hace de la mecánica de los medios continuos es proponer un modelo matemático en el que se considera a la materia formado por un número infinito de partículas, es decir, no se tienen en cuenta todas las discontinuidades que puede haber a nivel microscópico. Esto lo que nos permite, este modelo matemático, es que cuando nosotros querramos hacer una descripción matemática del medio, o sea, del sistema que estamos estudiando, podamos utilizar funciones continuas, que son mucho más sencillas de trabajar matemáticamente. Y dentro de la mecánica de los medios continuos tenemos la mecánica del sólido y la mecánica de los fluidos. En la mecánica de los fluidos estaría todo lo que se refiere a los líquidos y a los gases. Dentro del sólido, que es lo que vamos a estudiar nosotros, podemos embarcarnos en el estudio por dos modelos. Uno es el de sólido rígido y otro es el de sólido deformable. Dentro del modelo de sólido rígido vamos a estudiar la estática es lo que estudia el modelo de sólido rígido, y al sólido deformable lo estudian la resistencia de materiales y la teoría de la elasticidad. Con estas tres cosas vamos a adquirir los fundamentos para estudiar la teoría de las estructuras. Entonces ahora nos podemos preguntar,
si es que escuchamos, ¿no? ¿Qué es una estructura? Por ahí cuando uno habla de una estructura, generalmente uno se imagina un edificio, pero estructura puede ser, por ejemplo, un tanque de almacenamiento de petróleo, unas columnas que estén sosteniendo elementos de una línea de transmisión, gasómetros, una calle también es una estructura, un pavimento, dispositivos mecánicos, un aerogenerador también tiene una estructura, el avión, acá está se muestra en la imagen cuál es la estructura que forma parte del ala, y un muro de contención. Bueno, esta es la definición de una estructura. Una estructura se define como un conjunto ordenado de elementos y nudos que interaccionan entre sí. Elementos son las piezas fundamentales de la estructura que relacionan a los nudos y tienen que estar construidos por materiales resistentes y deformables. Y nudo no es algo físico como es Disculpe, profe. ¿No se ve? No se ve la pantalla. Está su computadora, pero no se ve la presentación. Y capaz que tarda entonces. Igual es de la punta que sube, no lo podemos ir viendo de ahí. Claro, es el mismo que subí la diapositiva 1. Dice diapositivas unidad 1. ¿Todavía no se ve? Ahora sí se ve. El precio. Son como 20 segundos que tarda en aparecer, parecería. Bueno, los nudos, lo voy a poner más chico, así si bajo... Bueno, los nudos no es que son cosas físicas, sino que se les llama nudo a los puntos de encuentro de los elementos estructurales. No se deforman, pueden ser libres, es decir, que se pueden mover o pueden tener un movimiento restringido. La función que tiene la estructura es transferir las cargas. Entonces, ¿a qué le vamos a llamar cargas? Cargas son todas las, ya lo sabemos de física, son todas las acciones que provocan alteraciones en la estructura. Las alteraciones pueden ser desplazamientos o deformaciones. Para que una estructura pueda cumplir con su función, tiene que cumplir con determinados requisitos. Esos requisitos se resumen en 3. Uno que se llama existencia, otro se llama permanencia y el otro se llama factibilidad. El requisito de existencia dice que la estructura tiene que ser resistente, es decir, que tiene que soportar las cargas, todo el peso que se le ponga encima, la estructura lo tiene que soportar. Después tiene que ser rígida, es decir, que tiene que soportar las cargas deformándose dentro de unos límites determinados, y tiene que ser estable, es decir, se tiene que mantener en equilibrio. Porque podemos tener una estructura que, si bien es resistente, es rígida, la queremos poner en el piso y se nos cae. Entonces no nos serviría la estructura, no cumpliría con su función. Y permanencia significa que la estructura tiene que cumplir con todas esas condiciones que vimos durante toda su vida útil. Vida útil se le llama a la cantidad de años para los cuales se diseña la estructura. Hay reglamentos de cálculo que cada uno en su especialización va a ver diferentes. Por ejemplo, reglamento para cálculo de líneas de transmisión. Entonces les va a decir, la vida útil de una línea de media tensión es de tantos años. Supónganse que una estructura tenga una vida útil de 20 años. Durante esos 20 años, la estructura tiene que ser resistente, rígida y estable. Y después tiene que ser factible. ¿A qué se llama factible? A que se pueda construir. Uno puede diseñar
una estructura que tenga de todo, que se vea como que va a ser súper resistente, rígida, que no se va a caer nunca, pero ese diseño tiene que poder llevarse a cabo. Entonces nos vamos a encontrar con limitaciones tecnológicas y económicas. Limitación tecnológica significa que, bueno, que hayan herramientas y tecnologías que permitan la construcción de los elementos estructurales, el montaje de la estructura. Después, supónganse que están en un yacimiento en determinado lugar, tienen que construir algo. Bueno, tienen que tener en cuenta que los camiones que vayan a llevar las partes de la estructura o los materiales tengan acceso al lugar donde ustedes lo van a emplazar. Después también otra limitación es la mano de obra, la capacitación que tenga esa mano de obra, y económica, cuánta plata tengo yo para hacer la estructura. Y también el tiempo, en cuánto tiempo la tengo que hacer. Entonces, los primeros requisitos, la existencia y la permanencia, son cosas técnicas que uno la puede ver en un reglamento y se puede calcular con una fórmula. La factibilidad ahí ya no es, si bien está relacionado con lo técnico, para diseñar una estructura factible uno tiene que estar, como quien dice, canchero, tiene que conocer. Para conocer hay que estudiar mucho, entonces por ahí hay cosas de una materia que les van a servir para otras materias. Entonces siempre ustedes en la universidad traten de absorber la mayor cantidad de conocimiento que puedan, porque cuanto más conocimiento absorban, más herramientas van a tener a futuro para tener un buen criterio ingenieril a la hora de resolver algún caso que tengan que resolver. Hay distintas formas de clasificar a los elementos estructurales. Una forma es de acuerdo, a la forma, eso se llama clasificación morfológica. Los elementos lineales son los elementos en los cuales predomina una dimensión sobre la otra, como lo dice la palabra. Entonces vamos a tener todo lo que son cables, columnas, perfiles metálicos. Superficiales, cuando dos dimensiones predominan sobre la tercera. Esos son todo lo que son losas y estos tipos de estructuras que se llaman cáscaras. Y volumétrico, donde las tres dimensiones son equivalentes. Por ejemplo, en una base para una columna aislada, cuando utilizamos una base de este tipo, que es un cubo de hormigón. Y ahora vimos los elementos estructurales y también debemos realizar una clasificación de las cargas. Porque si vamos a calcular una estructura, ¿qué carga le ponemos? Bueno, esto también está dado por reglamento. Según el origen vamos a tener las cargas gravitatorias, que van a ser el peso propio de los elementos estructurales, las cargas hidrostáticas en estructuras que estén conteniendo fluidos, líquidos, empuje de suelos en estructuras enterradas, la acción de la nieve y la acción del hielo, que son cargas gravitatorias porque van en el sentido de la gravedad. Bueno, acá en el caso de un túnel tenemos el empuje de la roca sobre las paredes del túnel. Bueno, y después también se pueden clasificar, acá dice según su origen, pero bueno, me quedó copiado de lo anterior, según el tiempo en el que actúan. Seguimos con el origen. La acción del viento depende de la velocidad de referencia del viento, que también se obtienen de un reglamento que está en función de la ubicación geográfica de la obra. No es lo mismo calcular algo sometido a carga de viento acá que en Buenos Aires. En Neuquén la velocidad de referencia es de 47 metros por segundo. También depende del destino de la estructura, para qué se va a utilizar. En las estructuras donde va a circular mucha gente, por ejemplo una escuela, un hospital, siempre se utilizan unos coeficientes de mayorización de carga porque uno necesita que la estructura sea más segura. No es lo mismo calcular un hospital que calcular un galpón en el medio de la nada para guardar unas maderas, por ejemplo. La rugosidad del terreno
quiere decir la cantidad de obstáculos con los cuales se encuentra el viento cuando llega a la superficie. Y también depende de las formas y de las dimensiones de la estructura. En el lado donde el viento pega, que se llama barlovento, el viento va a producir presión, y a sotavento, que sería el lado de atrás, se produce succión en general. Hay otros casos en los que no. Y como otra acción tenemos el sismo, que nosotros en Neuquén tenemos zona sísmica, tenemos que tener en cuenta la acción sísmica, que es una acción dinámica sobre la estructura. También depende de la ubicación geográfica, del destino de la estructura, del peso, de la distribución de la masa sobre la estructura, del amortiguamiento que tenga la estructura y del amortiguamiento que tenga el terreno. O sea, no es lo mismo la respuesta al sismo de una estructura que está sobre una arcilla o si está sobre una roca. Y el sismo produce tanto empujes horizontales como empujes verticales. Después hay acciones que son por deformaciones impuestas a las estructuras. Una es acción térmica, o sea, cuando uno expone una estructura a un delta temperatura. Fluencia lenta, que es un fenómeno por el cual los materiales siguen deformándose sin que se aumente la carga. Y contracción de Fraude. La contracción de Fraude es un fenómeno que se produce en el hormigón, que tiene que ver con cuando el hormigón pierde el agua que necesita para endurecerse, porque se produce una contracción violenta, sería que hace que se produzcan fisuras en el material. Y también podemos clasificarlas a las cargas según el tiempo de aplicación en cargas estáticas, que son las cargas que no varían durante la vida útil, por ejemplo el peso propio. Son cargas que se aplican muy lentamente a la estructura, y las cargas dinámicas, que son cargas que se aplican en forma cíclica y por periodos cortos de tiempo. Las cargas permanentes son las que van a estar todo el tiempo durante toda la vida útil, que es el peso propio, en estructuras enterradas el peso permanente del suelo, y en estructuras que soportan líquidos, que tienen líquidos en su interior, el peso de los líquidos. Después tenemos las cargas temporales o aleatorias, que son es una sobrecarga de uso que se calcula por reglamento, y todo lo que es climático. Esas son cargas temporales. Y luego tenemos cargas accidentales o especiales, que es, por ejemplo, una explosión, un tornado. Son cargas que en general no se pueden prever, no se calculan en realidad. Y después, según la superficie de incidencia de la carga en la estructura, vamos a tener cargas concentradas cuando es una fuerza puntual que está aplicada en la estructura, cargas que están distribuidas por unidad de superficie, cargas lineales. En este caso tenemos una carga uniformemente distribuida, fíjense que está en kilos por metros, y nosotros podemos calcular la resultante de esta carga distribuida. Fíjense que la resultante me tendría que dar en kilos, entonces en este caso sería los kilos por metro multiplicados por la longitud, y va a estar aplicada la resultante en el centro de gravedad del rectángulo que me está indicando la carga distribuida. Como carga de triangular tenemos la carga por presión hidrostática. En este caso la resultante sería el área del triángulo, que sería la base, que sería Q, por la altura, L dividido 2, y va a estar aplicado en el tercio de la base. Y si tenemos, por ejemplo, una carga trapezoidal, lo que podemos hacer es descomponerla en una carga uniforme más una carga triangular.
Bueno, acá tenemos el caso de cargas distribuidas superficialmente, por ejemplo, sería la carga de la nieve sobre un techo o la carga del viento sobre una estructura. Las acciones serían las cargas y en la estructura van a producir reacciones. Las reacciones se llaman esfuerzos internos. Hay un esfuerzo que se llama esfuerzo normal que lo que le hace a la estructura, o sea, ante una carga, la estructura se tracciona o se comprime. Es cuando si tenemos un elástico y lo agarramos un extremo con cada mano y los tiramos, por ejemplo, estaríamos con un caso de tracción. Esfuerzo de corte es cuando nosotros podemos, lo que le produce a la carga a la estructura es un deslizamiento de una sección con la otra sección contigua. Y el momento flector flexiona la estructura, sería el caso de tener una barra a la cual le colocamos un peso arriba, entonces esa barra bajo la acción de ese peso va a reaccionar flexionándose. Y momento torsor, que sería como por ejemplo cuando escurrimos el trapo de piso. Hay un concepto que es más tomado de la arquitectura que se llama tipos estructurales. Por tipo estructural quiere decir cómo se comporta la estructura según la forma que tiene de resistir. Entonces, los tipos estructurales, por ejemplo, son estructuras de tracción o compresión puras, que van a ser las columnas, los cables y los arcos. Son estructuras que por la forma que tiene lo que van a tomar, o sea, trabajan nada más que traccionadas o comprimidas. No les pasa otra cosa que eso. O se estiran o se comprimen. Después tenemos otras estructuras que se llaman reticulados, que son de tracción y compresión simultáneas. Las estructuras de flexión, que son las vigas, las losas, las catenarias. Las estructuras de superficie, que soportan cargas superficiales, que son las cáscaras o las láminas. Y bueno, vimos que era una estructura y vimos todas las acciones que pueden estar actuando sobre la estructura, todas las cargas. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Le ponemos todo lo que tiene? No, no le podemos poner todo. Primero tenemos que ver dónde está ubicada la estructura, cuáles son las cargas que van a estar actuando. Por ejemplo, ahora yo estoy calculando me pidió el secretario administrativo de la universidad. ¿Vieron dónde está el piso de los serenos? ¿Dónde está la oficina de serenos en la facultad? Bueno, se les rompió el piso y necesitaban un cálculo para hacerles un piso nuevo, porque es una estructura que no tenía sostén abajo. Entonces, si yo voy a calcular el piso de los serenos en la facultad, no le voy a poner una carga de nieve, porque sé que no va a haber nieve ahí. Y sismo tampoco, y viento tampoco. Yo voy a poner la carga de los muebles y de las personas y de la madera que le pongan al piso. Eso quiere decir ver cuáles son, hacer el análisis de carga, ver qué es lo que va a estar actuando en esa estructura. Y después, simultaneidad de acciones quiere decir cuáles de todas esas acciones van a estar trabajando juntas. O sea, no les voy a poner, no sé, viento máximo y sismo máximo al mismo tiempo, porque es algo que no va a ocurrir. Y después, bueno, ¿cómo las tenemos que combinar? Esto lo da el reglamento. Cada reglamento de cálculo les va a decir, bueno, si usted va a calcular esta estructura que va a servir para esto y va a estar ubicada en tal lado, tiene que considerar el peso propio más la mitad de la carga de nieve más la mitad de la carga de viento. Esa es una ecuación que se llama estado de carga. Y también tiene que calcular el peso propio más el viento, pero con carga de succión, o sea que vaya para el otro lado. Ese es otro estado de carga. Entonces tengo dos Q, dos cargas tengo, la 1 y la 2. Entonces, una vez que yo tengo esos estados de carga, lo que puedo hacer, bueno, generalmente ya lo que se hace es se coloca en un software y nos va a dar los resultados. ¿Y qué pasa con las cargas? ¿A dónde van las cargas?
Bueno, las cargas siempre se transmiten, esa es la función de la estructura. Las cargas van al suelo, o sea, el último elemento resistente es el suelo. Por ejemplo, acá tenemos una losa soportada por 2 vigas y las vigas a su vez están apoyadas en 4 columnas y cada columna se apoya en una base y la base apoya en el terreno. Entonces, esta carga tiene que hacer todo un recorrido, o sea, lo que hace la estructura es llevar toda esta carga hasta el piso. Y en todo ese caminito, todos los elementos que vaya atravesando la carga tienen que ser estables, resistentes y tienen que ser rígidos. Entonces, ¿cómo es el proceso para diseñar una estructura? Bueno, es un proceso que digamos, se hacen varias etapas. Primero, cuando uno tiene que calcular algo, primero lo que hay que ver es cuál es la normativa que yo voy a aplicar. Después tengo que ver, bueno, el reglamento me dice que tengo que calcular la carga de nieve y que tengo que conocer el tipo de suelo. Entonces me anoto todo lo que necesito y voy a buscar los datos que me hacen falta. Y después, según sea el tipo de material, ese material va a tener que soportar una determinada tensión y una determinada deformación. Lo que aguanta el material es lo admisible. Entonces, lo que yo voy a tener que verificar después es que las tensiones y deformaciones que me estén generando las cargas sobre la estructura estén dentro de los valores admisibles, si no la estructura se va a romper o se va a deformar y no se va a poder utilizar. Entonces, primero se hace como un boceto general, se predimensionan los elementos estructurales. Predimensionar es cuando uno dice sin calcular, dice, bueno, a esta viga le voy a poner una sección de 20 de ancho y 30 de alto, eso es predimensionar. Cuanto más detalle se ponga en esta etapa, más fácil me va a resultar después calcular todo. Entonces, una vez que tengo hecho el anteproyecto, lo calculo mi estructura y después, bueno, voy verificando y ahí se hace toda la determinación definitiva, se ajusta todas las dimensiones de todas las partes de la estructura y los materiales. Y después, o sea, esto es importante, pero también es muy importante la redacción del proyecto, porque lo que yo diseñe después va a tener que ser construido y va a tener que ser entendido por otras personas. Entonces, hay que hacer una memoria de cálculo, hay que hacer una memoria descriptiva, que la memoria descriptiva va a decir qué reglamentos utilicé, qué hipótesis de cálculo, qué métodos, con qué programa lo calculé. Y después está toda la parte de los planos de emplazamiento de la estructura, después los planos de detalle, los planos constructivos. Bueno, todo eso hacen al proceso de análisis estructural. Ahora